Vamos a empezar con la sesión de tratamiento. Hemos querido abordar esta sesión desde los mitos, evidencias y desafíos que plantea en la actualidad la terapéutica alimentario-nutricional. Vamos a abrir esta sesión con el tema ¿qué significa libre de gluten? Este es un tema que ha dado a amplios debates internacionalmente, desde las regulaciones hasta la aplicación en la terapéutica. Haciendo un poco de historia, desde los inicios que se empezó a hablar de la enfermedad celíaca, se hablaba de dieta y de cereales, y de estas cosas estábamos acostumbrados a hablar. Sin embargo, esta enfermedad ha avanzado muchísimo en los últimos años, y de la mano de la inmunogenética empezamos a hablar de péptidos y de secuencias de aminoácidos tóxicas. Los cereales que están involucrados en la patogenia de esta enfermedad son el trigo, la cebada, el centeno, la avena y granos híbridos como el triticale y todos los derivados de estos cereales. En fin, internacionalmente en los papers nosotros estamos acostumbrados a referirnos al tratamiento de la enfermedad celíaca como dieta libre de gluten. Ahora, yo voy a tratar de razonar con ustedes que esto no es ni tan libre y no todo de lo que estamos acostumbrados a hablar se llama gluten. El gluten es un complejo coloidal de característica viscosoelástica que se forma por la unión de las proteínas insolubles de la harina como consecuencia de la hidratación y del amasado de esa harina. Las proteínas insolubles, hoy sabemos, son tanto prolaminas, llamado gliadina en el trigo, como las gluteninas, ambas responsables de la toxicidad. Y estas dos proteínas son ubicuas del endospermo de los granos de cereal. Solo en el endospermo se encuentran estas proteínas. Allí, con la molienda del endospermo, tendremos entonces la harina de estos cereales. Estas proteínas se encuentran en el grano, se encuentran en la harina, pero en ninguno de estos dos lugares vamos a encontrar el gluten, porque el gluten es por un proceso de manufactura, por hidratación y por amasado. En una cerveza jamás habría gluten, hay ordeína, y sin embargo estamos hablando de proteína tóxica. El gluten es una molécula absolutamente compleja. Está formada por grupos de alfa, gamma y omega gliadinas, son cadenas únicas de polipéptidos, solubles en etanol al 60%, que se mantienen en forma muy compacta con enlaces disulfuro aportados por la cisteína, compuesta por 266 aminoácidos, muy rica en enlaces hidrógenos responsables de la viscosidad. Esta es una de las características que hace que los amasados de trigo tengan esa particular característica por la red que engloba y que da después la textura particular a estos productos. La viscosidad es la capacidad de fluir de una masa. Las gluteninas tenemos de bajo peso molecular y de alto peso molecular. Las BPM son solubles en ácido acético, con predominio de enlaces hidrógeno entre sí y con las otras gluteninas, también responsables de la viscosidad. Las gluteninas de alto peso molecular, creo que en los próximos años van a ser realmente la vedette de la enfermedad celíaca, son altamente tóxicas, insolubles tanto en alcohol como en ácido acético, con predominio de enlaces disulfuro intra e interpolipéptido. Y estos enlaces interpolipéptidos son los que le confieren la particularidad de la elasticidad, o sea, la capacidad de estas masas de poder amasarse, se estiran y se retraen al punto de partida. Fíjense que las APM son el 20% del gluten total. En cuanto a las proteínas tóxicas que estábamos hablando, la separación bioquímica tanto de gliadinas como de gluteninas es muy dificultosa y también es incompleta. Son proteínas de reserva con repetidas duplicaciones y mutaciones genéticas, dando un gran número de proteínas relacionadas que dificultan los estudios de toxicidad y de inmunogenicidad. Por eso es tan complicado hallar una proteína patrón, una proteína de referencia que sirva para los análisis de detección de gluten en alimentos. Las gluteninas aún son más difíciles de separar y purificar, pues presentan muchas variaciones alélicas en los distintos cultivos.
Y entonces, como les dije al principio, ha evolucionado tanto que estamos parados en la inmunogenética y estamos hablando de péptidos que son de diferente forma. Hay péptidos tóxicos, el ejemplo es el 19-mer, péptidos inmunogénicos, los famosos epítopes que leemos, y el ejemplo es el 12-mer. Fíjense que hay más de 50 en trigo, cebada y centeno, y los péptidos inmunodominantes, que es el más conocido posiblemente, y es el 33-mer. Por lo tanto, ¿qué es tóxico? En cuanto a estudios de inmunogenicidad y toxicidad, los péptidos de prolamina y glutenina nunca fueron probados juntos hasta el momento en un mismo estudio, quedando entonces eludida la posible sinergia entre los mismos. La sensibilidad clínica difiere considerablemente entre los pacientes, y esto las nutricionistas lo sabemos. Hay pacientes que no toleran cantidades trazas de gluten y otros que parecieran tolerar grandes transgresiones. Por lo tanto, el motivo de esta charla es: ¿qué significa libre de gluten? Sabemos que existen las cantidades traza, en el curso de nutrición se habló ampliamente de este tema. El uso de cereales controvertidos como el almidón de trigo y la avena, que también fue objeto de otra charla. La contaminación cruzada, que es un gran capítulo, porque abarca distintos puntos críticos, que pueden ir desde la siembra del cereal hasta las buenas prácticas de manejo y elaboración de alimentos del hogar y de la industria. Y cuando me refiero a la industria, me refiero al problema de los flujos de producción. Las transgresiones alimentarias, que pueden ser tanto voluntarias como involuntarias. Y este es un gran capítulo que creo que todos los que estamos acá vamos a tener que hacernos responsables. Ya no podemos delegar más en nuestros pacientes el problema de los medicamentos. Que el paciente llame por teléfono al laboratorio para preguntar si contiene o no contiene gluten. Más sabiendo que de los medicamentos genéricos, el 70% están contaminados y la mayoría de los suplementos también lo están. O sea, esto vamos a tener que abordarlo los profesionales. Me parece importante compartir en este tema qué dicen nuestros marcos regulatorios con respecto a sin gluten. La norma Codex para alimentos exentos de gluten, que es del año 81, con una enmienda en el 83 y después no se pudo avanzar más, dice que un alimento puede ser considerado como apto para enfermos celíacos cuando tiene un límite máximo de 50 miligramos de nitrógeno cada 100 gramos de producto seco. El proyecto de norma Codex revisada para alimentos exentos de gluten, esto se estuvo trabajando hace muy poquito acá en Argentina, también estuvimos trabajando en el comité del INAL. El gran problema que ha presentado durante todos estos años, que por eso no se pudo llegar a una resolución, es que hay un gran debate entre lo que sería el enfoque clínico relacionado al umbral de tolerancia, o sea, la sensibilidad, y un enfoque analítico con respecto a métodos de extracción y cuantificación más precisos. De lo que se está hablando es de límites de 200 partes por millón, o sea, 20 miligramos por ciento, en productos a los que se les ha extraído el gluten, aquellos que están hechos con almidón de trigo, y 20 ppm, o sea, 2 miligramos por ciento, en productos naturalmente exentos de gluten, que son los que en Latinoamérica estamos acostumbrados a manejar. Porque estas dos cifras surgen de los países nórdicos y del Reino Unido, que utilizan alimentos que en su composición tienen almidón de trigo. Y esto no deja avanzar estas negociaciones y aún no hay consenso. Entonces, ¿cuál es el umbral de proteínas tóxicas que puede ser tolerado? Yo les voy a pedir, porque me encantaría poder, después toda esta teoría que fuimos viendo en estos días, bajarla a la práctica, ¿no? O sea, cuando estamos hablando de ppm, cuando estamos hablando de gramos, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué alimentos? Para poder realmente hacer tangible esta historia. Entonces voy a pedirles que razonemos juntos y que retengamos las cifras, los números, para que al final podamos saber de qué estamos hablando. Este trabajo del doctor Ciclipira, en sus conclusiones, él trabaja con gliadina, nos dice que 100 miligramos producen cambios leves en la mucosa y que 1000 miligramos, o sea 2 gramos de gluten, producen aplanamiento vellositario. El trabajo del doctor Catassi, que lo hace con gluten, esto sí me gusta más porque ahora que estamos hablando de las gluteninas tendríamos a las dos proteínas tóxicas juntas,
nos está dando ya una luz en los umbrales y nos dice que 10 miligramos no producen cambios, pero que 50 miligramos ya daban cambios morfométricos, con lo cual habría una, digamos, una franja gris por debajo